contextos. La voz de los protagonistas. Y nos da muchísimo gusto recibir nuevamente al doctor Camilo Cruz, quien es considerado en muchos círculos empresariales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica como uno de los más altos exponentes en el campo del desarrollo personal, la excelencia empresarial y el liderazgo. Posee una maestría en escrituras creativas, un doctorado en ciencias y es graduado del programa de responsabilidad corporativa de la Escuela de Negocios de la Universidad Harvard. Como autor ha sido galardonado y bestseller internacional de más de 34 obras, entre las que destaca La Vaca, ganadora del Latino Book Award, con más de 2 millones de lectores alrededor del mundo en los 15 idiomas a los cuales ha sido traducida. Hoy está el doctor Camilo Cruz con nosotros como coautor del libro Las dos caras de la comunicación. Cala y Cruz, Las dos caras de la comunicación, este libro que escribió en conjunto con Ismael Cala, quien está considerado por The New York Times como el Larry King latino. Y bueno, pues saludamos al doctor Camilo Cruz. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Contextos. Buenos días y muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. Y bien, pues, a hablar de algo que es tan importante, ¿no? Claro. Sí, con el gusto de saludarlo, doctor, y para que nos comenten sobre este libro. Estuvimos leyéndolo y nos parece muy interesante el planteamiento que hace Cala y Cruz, Las dos caras de la comunicación, en el que habla precisamente de la importancia tanto de saber escuchar como también de saber comunicarse y la importancia que tiene el lenguaje corporal. Pero, ¿cómo surge la idea de este libro? Y sobre todo, un reto que ustedes presentan aquí, que cualquiera que lo lea puede llegar a adquirir las habilidades que tienen Steve Jobs, Oprah Winfrey, Martin Luther King, la Madre Teresa, Winston Churchill y hasta el Papa Francisco, si se sabe la clave de comunicar y la clave también de escuchar, doctor. Sí, claro, y una de las cosas que queríamos empezar por decir es que cuando hablamos de comunicación, muchas veces nosotros pensamos, pues eso debe ser un libro para comunicadores, para gente de los medios, para personas que están frente a audiencias diversas, o vendedores, o políticos, que están frente a las cámaras. Pero lo cierto es que todos somos comunicadores, todos estamos comunicando constantemente, bien o mal, pero estamos comunicando todos los días. Y gran parte de nuestro éxito en la vida depende de qué tan buenos comunicadores seamos. Así que lo que Ismael y yo queríamos hacer con el libro era decir, ¿sabes qué? Tú no puedes ya dar la excusa de que no, pues es que tu personalidad, eres muy tímido, o eres reservado, o no tienes el don de gentes, o eso no es para ti, sino que tienes que entender que tu éxito va a depender de qué tan buen comunicador seas. Así que pues date a la tarea de convertirte en el mejor comunicador que puedas ser. Y aquí en el libro pues queríamos compartir estrategias que le permitan hacer exactamente eso. Y usted es un ejemplo de ello, doctor, porque bueno, lo menciona en el mismo libro, que a los 20 años de edad usted era un joven demasiado introvertido y que si alguien le hubiese dicho que en 15 años estaría dirigiéndose a 10,000 o 20,000 espectadores, usted le habría dicho, estás loco, eso no es para mí. ¿Qué fue lo que logró darle ese brinco de la introspección, ese brinco de la timidez al enfrentarse a grandes auditorios mediante la comunicación? Mira, qué extraordinaria pregunta, y hay algo muy interesante, y es que de una u otra manera muchas personas tienen un temor terrible a hablar en público. De hecho, para muchos el temor, la idea de hablar en público les produce más terror y ansiedad que la misma idea de morir. Y la razón por la cual eso sucede es porque se nos ha metido en la cabeza que pues esto es algo natural, que hay personas que nacen con ese gene de espontaneidad, de carisma, por llamarlo de alguna manera, y que otros no, y que si no naciste con eso, pues hazte a la idea y no vas a poder hacer ciertas cosas. Y una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros o podemos creerle a nuestros temores y dejar que esos temores nos dictaminen hacia dónde movernos y qué oportunidades aprovechar y qué no, o podemos creerle a nuestros sueños. Y en mi caso, yo preferí creerle a mis sueños y a mis metas y a los objetivos que quería hacer realidad, que de alguna otra manera,
demandaban en que en ciertas ocasiones yo hablara en público, y entonces yo decía, pues, ¿qué opciones tengo? O decirle no a mis sueños porque le voy a creer más a mi temor, le voy a hacer más caso a mi miedo, o decir, ¿sabes qué? Voy a tener que aprender y ponerme allá delante de la gente, y sí, pues arriesgarme a lo que pueda suceder, y si hago el ridículo, pues hice el ridículo, y eso es todo lo que pasa, pero yo no quiero vivir una vida en la cual yo pase diciendo, oye, ¿qué tal si yo hubiera aceptado este reto? ¿Qué tal si me hubiera arriesgado? Entonces lo que queremos hacer con el libro es decirle, sabes que para todos hay remedio. No hay ninguna persona que uno diga, no, ya tú eres caso perdido. Y porque en ese caso, pues Ismael y yo, los dos éramos casos perdidos, como comentamos en el libro, pero en realidad para toda persona hay remedio. Ahora, también interesante el capítulo donde hablan sobre el arte de escuchar con todos los sentidos y este epígrafe que utilizan de Gibran Jalil Gibran, en el que dice algunos oyen con las orejas, otros con el estómago, también hay quienes oyen con el bolsillo, pero muchos no oyen en absoluto. Y esta diferencia tan importante de oír y escuchar, el oír como únicamente el acto anatómico, fisiológico de percibir los sonidos, y el escuchar, es decir, el hecho de ahora sí que oír con el cerebro, con la inteligencia, pero también con el corazón. En este sentido, ¿dónde ubicaría usted la sutil pero importante diferencia en el resultado de una buena comunicación entre el que oye y el que escucha? Bueno, antes de eso yo creo que es importante entender algo, y es que cuando nosotros hablamos de comunicación, generalmente creemos que estamos hablando de hablar, de cómo expresar mejor nuestras ideas. Pero la otra cara de la moneda, y eso por eso es de la alegoría en el título de las dos caras de la comunicación, está en el arte de escuchar. Y escuchar para muchas personas se ha convertido simplemente en no escuchar, en simplemente un acto en el cual nosotros estamos tomando un respiro, en el que dejamos de hablar para pensar en lo siguiente que vamos a decir. Así que le prestamos cero atención a lo que la otra persona está diciendo. Lo único que estamos haciendo mientras el otro habla es simplemente dedicarnos a pensar en lo que vamos a decir tan pronto él deje de hablar. Y si no deja de hablar rápido, pues lo interrumpimos y simplemente seguimos con lo que queríamos hacer. Y es la absurda idea de estar más enfocados y más interesados en lo que nosotros tenemos que decir que en lo que la otra persona está diciendo. Así que hay una enorme diferencia entre oír, que es algo que haces sin prestar atención, y escuchar, que es algo en lo que genuinamente estás interesado en lo que la otra persona está diciendo. No simplemente que estás dando muestras de estar interesado, así por dentro estás pensando en otra cosa. No, estar genuinamente interesado y darle el respeto a la otra persona, de escucharlo con atención cuando él esté hablando. Que es un problema muy común en el proceso de comunicación, precisamente el hecho de estar yo pensando antes qué es lo que te voy a decir sin escuchar lo que tú me estás diciendo. Y esto genera pues un ruido muy importante en la comunicación. También recuerdo que cuando yo estaba estudiando la carrera de comunicación, un maestro decía que el 95% de los problemas se generan de una falla de comunicación, y esto lo podemos hablar desde una relación de pareja hasta lo que genera una guerra mundial, un conflicto internacional. ¿Cómo podríamos nosotros salvar ese obstáculo y que la comunicación no sea la parte fundamental de un problema, sino sea el problema en sí mismo? Extraordinaria pregunta, y mira, de hecho, cuando nosotros escribimos este libro, estamos conscientes de que la persona que lo compra no necesariamente lo hace porque esté interesada en saber cómo expresarse mejor ante las cámaras o cómo poder hablarle a un grupo de 1,000 o 2,000 personas, sino que son personas comunes y corrientes que simplemente tienen problemas como los que nos decían muchas veces a nosotros, que nos decían, Camilo, no sé cómo hablarle a mi hijo, es como hablarle a una pared. Le entra por un oído y le sale por el otro, y ese padre o esa madre angustiado de no saber cómo establecer comunicación con sus hijos, estaba así en parte porque curiosamente estas dos habilidades a las cuales nos referimos en el libro, que es hablar y escuchar, no las enseñamos. Cuando hablamos de comunicación a lo largo de toda la escuela primaria y secundaria,
comunicación es cómo leer y cómo escribir, que es algo que uno hace durante el 20-25% del tiempo, pero este otro 75-80% del tiempo, que en lo que a comunicación se refiere, que lo dedicamos a escuchar y hablar, no nos preparan para ello en la vida. Entonces, a duras penas, si tenemos la fortuna de toparnos con algún libro, de encontrarnos con un seminario, algo que nos enseñe, de otra manera, pues vamos dando golpes y cayéndonos en este aspecto. Entonces, la idea aquí era decir, no, todos tenemos el deber y la responsabilidad de aprender a comunicarnos mejor, porque nuestro éxito depende en gran medida de eso. Y eso, hacer ese problema al cual tú te refieres, tomar esos problemas y decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está la raíz de este problema? A lo mejor la raíz no está porque mi hijo no sabe para dónde va y los medios lo tienen embobado, sino que el problema está en que yo como padre o madre no he tomado el tiempo suficiente para aprender a comunicarme. De tal manera que cuando él me diga, papá, tengo un problema, lo primero que yo haga no sea saltar y darle la solución sin siquiera haberlo escuchado, sino decir, ¿sabes qué? Dime cuál es el problema. Y cerrar la boca y escuchar qué es lo que él tiene que decir. Entonces son cosas que todos podemos aprender. Y esto que menciona usted y que también lo menciona el libro, es mucho más importante escuchar que hablar. Por eso, pues la naturaleza nos dio 2 oídos y nada más una sola boca, en ese sentido. Y en este mismo sentido también hay otro capítulo en el libro que hablan del lenguaje corporal, y si a través de la boca, a través de los labios comunicamos, pues más lo hacemos a través de las manos, de los ojos y del mismo cuerpo. ¿Pudiera abundar un poco sobre esto? Mira, yo creo que es una de las sorpresas más grandes que se lleva el lector de este libro, porque es algo que a lo mejor nunca había considerado. El hecho de que cuando nosotros hablamos, todo nuestro cuerpo habla. Hablan nuestras manos, nuestra cara, nuestros ojos, nuestra sonrisa, nuestra postura, nuestra apariencia personal. Y lo más curioso de todo es que desde el punto de vista de quien te está escuchando, todo ese lenguaje corporal, todos esos señales que llegan, que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo, le dicen mucho más a él, a esa otra persona, que el mismo mensaje que estás expresando. Y de hecho, si tu lenguaje corporal contradice o no apoya lo que estés diciendo, la persona va a tender a creerle más a eso que ve que a lo mismo que tú estés diciendo. Entonces, por eso es tan importante entender esa premisa con la que empezamos esta gran sección del libro, y es que cuando tú hablas, todo tu cuerpo habla. Y entonces tienes que entender y aprender que hay cosas que debes aprender como cuando estás haciendo un mensaje, para asegurarte que por más de que el mensaje esté claro, que por más de que la idea sea sensata, que por más de que lo que estés compartiendo tenga mucho sentido y sea muy bueno, tú mismo puedes estar sesgando la oportunidad de la otra persona simplemente utilizando las señales no verbales erradas. Entonces, pues eso es algo a lo que le dedicamos gran parte del tiempo en el libro. Doctor, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Doctor, escuchándolo, por supuesto que todo el proceso de la comunicación, bueno, es tan complejo que ha merecido ser ciencia, ¿no? Y estamos siempre buscando la manera de comunicarnos mejor, pero en una época donde estamos llenos de gadgets y estamos llenos de aparatos y de tecnología que nos impide vernos a los ojos y nos comunicamos a través de los mensajes, creo que hay un problema y un peligro todavía mayor de los que se han venido presentando en el proceso de comunicación, ¿no? Porque finalmente no podemos ver este lenguaje corporal. Intuimos, creemos, suponemos, a partir de los emoticones o a partir de las mayúsculas, que hay un cierto estado de ánimo entre la persona con la que está sosteniendo la comunicación, pero esas son nada más creencias. Y creo que a nivel personal y a nivel inclusive de negocios está siendo el reto de hoy en día. Indudablemente, Marcela, ese es un tópico tan importante que de hecho una de las cosas que nosotros tenemos que entender y que hablamos en algunos capítulos es aprender a diferenciar o a entender que hay una gran diferencia entre comunicar e informar. Si lo que pretendes es informar,
pues un correo electrónico, un mensaje que puedas enviar por Twitter puede ser suficiente. Pero si lo que pretendes es comunicar, vas a necesitar mucho más que eso. Entonces, pues las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de informar y hacer ciertas cosas. Yo creo que el gran peligro está en nosotros creer o utilizar estas tecnologías para ciertas acciones o ciertas situaciones que a lo mejor no están diseñadas para eso. Si yo voy a tratar un problema difícil con un hijo o con mi equipo de trabajo, les voy a dar una noticia que a lo mejor va a ser difícil de digerir, pues claro, la salida más fácil es poner un correo electrónico porque me evita tener que enfrentar a esa otra persona cara a cara. Pero con esa salida fácil también viene el hecho de que yo estoy tomando un canal de comunicación que es menos perfecto que el que debería estar tomando, que es el estar frente a la persona de manera que pueda comunicar no solo el mensaje en sí, sino también comunicar las emociones que ese mensaje carga consigo, la actitud que quiero que la otra persona vea en mí, y el hecho de poder mirar cómo ella responde a eso que acabo de decirle. Porque si yo mando un correo electrónico y pienso de que, bueno, pues yo cumplí con informar, y allá ya le metí ya le dije cómo me siento por ese correo electrónico, estás totalmente equivocado. Tú le dijiste parte del mensaje, y esa parte era la parte verbal, pero la parte vocal, que solo puedes apreciar en el tono de la voz de otra persona, en el énfasis que hacen ciertas palabras, y la parte visual, que es lo que puede ver en tu disposición, en tu postura, en cómo estás diciendo el mensaje, pues eso lo privaste de eso. Entonces, y esas dos partes, la vocal y la visual, son un 93% del mensaje en sí. Uh-huh. Entonces le estás pidiendo a la otra persona que tome una decisión basada en el 7% del mensaje nomás, lo cual no es justo ni para ti ni para la otra persona. Sí, por supuesto. Ahora, ahí hay otro código que está ahí metido casi siempre en las relaciones humanas, y es el código del silencio, ¿no? Porque creo que también hay que hablar de ello. Si bien el cuerpo comunica, los ojos, las miradas, los movimientos, la intensidad de la voz, la inflexión, etcétera, también es cierto que el silencio también comunica. Totalmente. Ahora, ahí hay una cosa interesante que hay que aprender, y es que nosotros, en cuanto al silencio, pensamos que lo único que comunica el silencio es, primero, que yo no tengo nada que decir; segundo, que lo que acaban de decirme lo he aceptado, y no, o sea, en algunos países hay un dicho que dice: el que calla otorga, ¿no? O sea, uh-huh, que la persona que calla y no responde es porque le está dando al otro la razón. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que entender que el silencio, a pesar de que comunica, es la única manera en que tú verdaderamente puedes parar y escuchar a la otra persona. Porque el problema con el decirle no al silencio es que asumimos que en la conversación, en la comunicación, siempre tiene que haber un ruido, siempre tiene que haber alguien hablando. Y entonces, si alguien no está hablando, o si los dos no están hablando al mismo tiempo para ver quién habla más duro y cuál idea es la que se impone a la otra, entonces hay algo mal con la comunicación. Y eso es parte de lo que nosotros buscamos hacer en el libro, Ismael y yo. Es decir, no, es importante. De hecho, la verdadera comunicación existe cuando hay un intercambio de ideas, cuando tú hablas, yo escucho, y luego yo paro y escucho y tú hablas, o tú escuchas y yo hablo. Ese es el sentido. Entonces, el silencio definitivamente comunica mucho, pero el silencio es un ingrediente importantísimo, y no tenemos que darle el mal nombre que hasta ahora le hemos dado al silencio, porque ese mal nombre de que, no, pues si no está diciendo nada es porque yo tengo la razón, porque lo que dije él es verdad, o porque no tiene nada que decir, o porque no tiene cómo defenderse. No, yo creo que tenemos que ver la otra cara del silencio también. Todas esas son interpretaciones, ¿no? Así es. Uh-huh. Bien, doctor Camilo Cruz, conferenciante, escritor, coautor con Ismael Cala del libro Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Gracias a ti, como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. Buenos días.